Me llamo Miguel Ángel Reyes. Tengo 51 años y llevo 29 trabajando como agente de tránsito de la Policía Federal de Caminos en México. He patrullado cada kilómetro de las carreteras principales del país, desde las autopistas modernas del centro hasta las rutas desoladas del norte. He respondido a accidentes que te quitan el sueño. He perseguido narcotraficantes. He ayudado a familias varadas en medio de la nada bajo el sol abrasador del desierto. Pensaba que lo había visto todo en estas carreteras, que había desarrollado esa intuición que te dice cuando algo está mal antes de que realmente lo esté. Pero hay experiencias que rompen incluso la confianza más sólida, que te obligan a cuestionar si lo que ves a través de parabrisas es realmente todo lo que existe. Lo que me sucedió hace 4 meses en un tramo abandonado de la antigua carretera federal 49, cerca de la frontera con Estados Unidos, me cambió para siempre, y aunque sobreviví para contarlo, una parte de mí quedó en esa carretera fantasma, persiguiendo eternamente algo que nunca debería haber seguido. Todo comenzó un viernes a principios de octubre, una de esas noches frías del desierto de Chihuahua donde la temperatura puede bajar hasta casi 0 después de la puesta del sol. Yo estaba asignado al turno nocturno, el que va desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, ese horario que te convierte en parte del paisaje nocturno de las carreteras mexicanas. Mi compañero esa noche era el oficial Jorge Salinas, un tipo de 35 años con 8 años de servicio, buen elemento, confiable en situaciones de alta presión. Habíamos patrullado juntos durante los últimos 2 años y nos entendíamos con pocas palabras. Ese tipo de asociación donde cada uno sabe lo que el otro va a hacer antes de que lo haga. Nuestra unidad era una camioneta Ram 2500 blanca con las insignias de la Policía Federal de Caminos, equipada con luces de emergencia en el techo, una computadora portátil conectada al sistema central, radios Motorola digitales, una escopeta Remington 870 montada entre los asientos y todo el equipo estándar para patrullaje de carretera. La había bautizado la Centinela porque en 29 años había aprendido que tu vehículo patrulla no es solo transporte, es su compañero, tu refugio, a veces tu única protección contra el peligro. Salimos de la base en Ciudad Juárez a las 7:45 de la noche, 15 minutos antes del inicio oficial de nuestro turno como era nuestra costumbre. El despachador de turno, el sargento Villalobos, un veterano que llevaba incluso más años que yo en el cuerpo, nos dio nuestras instrucciones para la noche mientras revisábamos el equipo. Ruta de patrullaje estándar en la Federal 45 hasta Chihuahua City, dijo, marcando en el mapa de pared. Hemos tenido reportes de asaltos a transportistas en ese tramo, así que manténganse alerta. Y una cosa más. Hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Si por alguna razón tienen que desviarse hacia la vieja Federal 49, ese tramo abandonado que corre paralelo a la 45, no lo hagan, especialmente de noche. Jorge y yo intercambiamos miradas. ¿Por qué, sargento?, pregunté. Ese tramo está cerrado hace años, ¿no? Oficialmente sí, respondió Villalobos. Pero algunos camioneros todavía lo usan como atajo cuando hay tráfico pesado en la 45. Y últimamente, hemos tenido reportes extraños de ese sector. ¿Qué tipo de reportes?, preguntó Jorge. Villalobos se veía incómodo, lo cual era inusual para un hombre que había visto todo tipo de horror en las carreteras mexicanas. Camioneros que reportan haber visto luces de patrulla siguiéndolos, pero cuando llaman pidiendo verificación, no hay unidades en ese sector. Conductores que juran que fueron detenidos por oficiales de tránsito, pero que cuando revisamos no hay registro de ningún alto en el sistema. Y hace 2 semanas, un transportista llegó a la base completamente aterrorizado, diciendo que había sido perseguido por una patrulla fantasma durante más de 50 kilómetros. ¿Patrulla fantasma?, repetí, sin poder ocultar mi escepticismo. Sargento, con todo respeto, probablemente solo son narcotraficantes usando vehículos falsos de policía para intimidar o detener a víctimas. Eso pensé yo también, dijo Villalobos. Pero cuando revisamos las grabaciones de las cámaras de los camiones que reportaron estos incidentes, las imágenes son perturbadoras. Las patrullas que aparecen no son modelos que usemos actualmente. Algunas parecen ser de los años 80 o 90, vehículos que ya ni siquiera existen. Y los oficiales que se ven en las grabaciones. Se detuvo, como si estuviera considerando qué tanto decirnos. Miren, solo eviten ese tramo si pueden. Hay suficiente peligro real en nuestras carreteras sin ir buscando el tipo de problemas que no podemos arrestar ni procesar. Esas palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza mientras Jorge y yo salíamos de la base y nos dirigíamos hacia la Federal 45.
El cielo nocturno sobre el desierto de Chihuahua era impresionante. Millones de estrellas visibles sin la contaminación lumínica de las ciudades, la Vía Láctea extendiéndose como un río de luz sobre nuestras cabezas. ¿Tú crees esas historias sobre la patrulla fantasma?, preguntó Jorge mientras conducía, sus manos expertas en el volante. Me encogí de hombros mientras tomaba café de mi termo. He escuchado todo tipo de leyendas urbanas en mis años en la carretera. La llorona que se aparece a los camioneros, el autostopista fantasma que desaparece del asiento trasero, el camión sin conductor que viene en dirección contraria. 99% son solo historias que la gente se inventa cuando está cansada, deshidratada o asustada. El 1% restante. Hice una pausa, recordando un par de incidentes en mi carrera que nunca había podido explicar completamente. Bueno, digamos que he aprendido a mantener la mente abierta. Pasamos las primeras 3 horas patrullando nuestro sector asignado de la Federal 45 sin incidentes. Detuvimos a un par de conductores por exceso de velocidad, verificamos la documentación de varios transportistas de carga, ayudamos a una familia con una llanta ponchada. La rutina familiar y reconfortante de un turno normal de patrullaje carretero. Cerca de las 11 de la noche, nuestro radio chisporroteó con un llamado urgente. Era el despachador, pero no era Villalobos. Era su relevo nocturno, una mujer llamada Patricia que conocía de años. Unidad 53. Tenemos reporte de accidente con posibles lesionados en la Federal 45, kilómetro 122, aproximadamente 10 kilómetros al norte de su posición actual. Transportista reporta que un auto compacto salió de la carretera y volcó. Necesitamos verificación y asistencia. Jorge tomó el micrófono. Central, unidad 53 recibido. Nos dirigimos al lugar. ETA aproximado 10 minutos. Encendió las luces de emergencia y aceleró. El kilómetro 122 estaba en un tramo particularmente desolado de la carretera, lejos de cualquier pueblo o ciudad, rodeado por kilómetros de desierto y matorrales bajos. Era exactamente el tipo de lugar donde un accidente podía ser fatal si la ayuda no llegaba rápidamente. Llegamos al kilómetro 122 en menos de 8 minutos. El transportista que había hecho el reporte estaba estacionado en el arcén con sus luces de emergencia encendidas, un hombre de 1,50 años con cara de preocupación genuina. Oficiales, gracias por llegar tan rápido, dijo cuando bajamos de nuestra patrulla. Vi el auto salirse de la carretera hace como 20 minutos. Se fue directo hacia el desierto y volcó. No he visto a nadie salir. ¿Llamó a una ambulancia?, pregunté. No tengo señal de celular aquí, respondió. Por eso llamé por mi radio CB. Pensé que ustedes podrían coordinar el rescate. Jorge ya estaba llamando a la central para solicitar una ambulancia mientras yo tomaba mi linterna Maglite y me dirigía hacia donde el camionero estaba señalando. Las huellas del vehículo que salió de la carretera eran claramente visibles en la tierra suelta del arcén, marcas profundas de neumáticos que se dirigían en línea recta hacia el desierto. ¿Vio qué causó que el conductor perdiera el control?, pregunté al camionero mientras comenzaba a seguir las huellas. No estoy seguro, dijo, siguiéndome con su propia linterna. El auto simplemente se desvió violentamente como si el conductor hubiera visto algo en la carretera y hubiera girado el volante bruscamente para evitarlo. Pero yo no vi nada en la carretera. Estaba completamente despejada. Seguimos las huellas unos 100 metros hacia el desierto. Y ahí estaba, un Volkswagen Jetta gris, modelo de principios de los 2000, volcado sobre su techo. Los vidrios estaban rotos, el metal abolladísimo, el motor todavía caliente y goteando fluidos. «¡Hay alguien adentro!», gritó Jorge, que había llegado detrás de mí. Efectivamente, podía ver una figura en el asiento del conductor, colgando boca abajo por el cinturón de seguridad. Corrimos hacia el vehículo. Era una mujer joven, probablemente de unos 25 años, inconsciente pero respirando. Tenía una herida en la frente que sangraba profusamente. «Señorita, ¿me puede escuchar?», dije, tratando de alcanzarla a través de la ventana rota. «Soy oficial de la Policía Federal de Caminos. Vamos a sacarla de ahí». Ella no respondió, pero gemía débilmente. Jorge y yo trabajamos juntos para estabilizar su cuello y cortarle el cinturón de seguridad cuidadosamente. Luego la sacamos del vehículo destrozado y la colocamos en el suelo a una distancia segura. Su pulso era estable pero débil, y la herida en la cabeza se veía seria. «La ambulancia está en camino», dijo Jorge después de verificar por radio. «ETA 20 minutos desde el hospital en Chihuahua».
Mientras esperábamos a los paramédicos, apliqué presión a la herida de la mujer con gasa de nuestro botiquín de primeros auxilios y traté de mantenerla estable. Fue entonces cuando comenzó a despertar, sus ojos abriéndose lentamente, desorientados. «Tranquila», le dije en tono calmado. «Tuvo un accidente pero está a salvo ahora. La ayuda está en camino». Ella me miró con ojos llenos de terror, un terror que parecía ir más allá del simple shock del accidente. «La patrulla», susurró con voz ronca. La patrulla me estaba persiguiendo. «¿Qué patrulla?», pregunté. «Señorita, nosotros somos la única unidad policial en este sector». «No», insistió, tratando de incorporarse, pero yo la mantuve acostada. «Otra patrulla. Me estuvo siguiendo durante kilómetros con las luces encendidas. Pensé que me iban a detener, así que comencé a reducir velocidad para detenerme en el arcén. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, su voz se quebró. Los oficiales en esa patrulla no eran normales. Sus caras estaban mal, como fotografías viejas y descoloridas. Y cuando se acercaron más, cuando vi mejor, me di cuenta de que podía ver a través de ellos. Podía ver la carretera a través de sus cuerpos. Un escalofrío me recorrió a pesar del calor residual del día en el desierto. «Señorita, es posible que tenga una conmoción cerebral. A veces causa alucinaciones o confusión». «No fue una alucinación», gritó, agarrando mi brazo con sorprendente fuerza para alguien en su condición. Eran reales, o al menos lo suficientemente reales como para perseguirme. Me aterrorizaron tanto que cuando intentaron adelantarme para bloquearme el paso, giré el volante bruscamente y terminé aquí. Jorge me miró con una expresión que raramente le había visto, incertidumbre mezclada con algo que podría haber sido miedo. Ambos estábamos pensando en las palabras del sargento Villalobos sobre la patrulla fantasma. La ambulancia llegó 25 minutos después y se llevó a la mujer al hospital. Nosotros nos quedamos para coordinar la grúa que retiraría el vehículo destrozado y para documentar el accidente. Mientras Jorge tomaba fotografías y mediciones, yo caminé de regreso hacia la carretera, siguiendo las huellas del Jetta en reversa. Fue entonces cuando noté algo extraño. A lo largo del arcén, justo antes del punto donde el Jetta se había salido de la carretera, había otras marcas de neumáticos. Marcas más anchas, más pesadas, del tipo que dejaría un vehículo grande como una camioneta patrulla. Y estas marcas mostraban un patrón específico. El vehículo había estado literalmente persiguiendo al Jetta, acelerando para alcanzarlo. «Jorge», llamé, «ven a ver esto». Él se acercó y examinó las marcas con su linterna. Su expresión se puso seria. «Esas son definitivamente de un vehículo policial. El patrón del neumático coincide con las RAM que usamos. Pero...» miró su tablet donde teníamos el sistema de rastreo GPS de todas las unidades activas. No había ninguna otra patrulla en este sector esta noche. Somos los únicos. Tal vez fue una patrulla estatal o municipal, sugerí, aunque sabía que era poco probable. Este tramo de carretera estaba definitivamente bajo jurisdicción federal. O tal vez, dijo Jorge en voz baja, la mujer estaba diciendo la verdad sobre lo que vio. No respondí. No quería aceptar lo que eso implicaría. Terminamos de documentar la escena del accidente cerca de la 1 de la madrugada. Mientras conducíamos de regreso hacia nuestro sector de patrullaje, ninguno de los dos habló mucho. La historia de la mujer nos había perturbado más de lo que queríamos admitir. Fue cerca de las 2 de la madrugada cuando las cosas se pusieron realmente extrañas. Estábamos patrullando un tramo particularmente vacío de la Federal 45 cuando vimos algo adelante en la carretera. Luces de emergencia parpadeando en rojo y azul, el patrón característico de un vehículo policial. ¿Ves eso?, preguntó Jorge. Sí, parece ser otra unidad que detuvo a alguien. Vamos a verificar, ofrecer asistencia si la necesitan. Nos acercamos lentamente. Podía ver más claramente ahora. Era definitivamente un vehículo patrulla, estacionado detrás de lo que parecía ser un sedán civil. Las luces de emergencia estaban encendidas, pero había algo extraño en ellas. Parpadeaban en un ritmo levemente irregular, no el patrón estándar programado en nuestras barras de luces. Central, Unidad 5-3. Habló Jorge por el radio. Estamos aproximándonos a lo que parece ser un alto de tráfico en progreso en la Federal 45, kilómetro 98. ¿Pueden confirmar qué unidad está en este sector? La respuesta de Patricia vino después de unos segundos. Negativo, 5-3. Ustedes son la única unidad activa en ese sector. No tenemos registro de ningún otro alto en progreso. Jorge me miró.
Yo ya había puesto mi mano en mi pistola Glock 17 reglamentaria. Si no era una unidad legítima, entonces podría ser narcotraficantes usando un vehículo falso, algo que desafortunadamente era común en ciertas áreas de México. Nos detuvimos a unos 20 metros detrás del vehículo patrulla y encendimos nuestra propia luz de búsqueda montada en el espejo lateral, dirigiéndola hacia la escena. Lo que vimos me hizo contener el aliento. El vehículo patrulla era una Chevrolet Suburban, pero no un modelo moderno. Por el diseño, parecía ser de los años 80, con la pintura blanca y verde que la Policía Federal de Caminos había usado en esa época, antes de que cambiaran al esquema de colores blanco y azul actual. Y estaba en perfectas condiciones, como si acabara de salir de la agencia, sin rayones ni abolladuras ni la decoloración natural que vería en un vehículo de 40 años. Había dos figuras de pie junto al sedán civil que habían detenido. Vestían uniformes de la Policía Federal de Caminos, pero de nuevo, eran uniformes de estilo antiguo, del tipo que se usaba en los años 80, camisas de color caqui con parches en los hombros, pantalones con rayas laterales, sombreros de campaña estilo Stetson. «Eso no está bien», murmuró Jorge. «Esos uniformes llevan fuera de servicio desde antes de que yo naciera». Salimos de nuestra patrulla con precaución, nuestras manos cerca de nuestras armas pero sin sacarlas todavía. Mientras nos acercábamos, llamé en voz alta: «Policía Federal de Caminos, estamos aquí para ofrecer asistencia». Los dos oficiales se giraron hacia nosotros, y fue entonces cuando mi mundo se inclinó hacia lo imposible. Sus rostros no eran normales. Tenían rasgos humanos básicos: ojos, nariz, boca, pero había algo fundamentalmente equivocado con ellos. Parecían planos, bidimensionales, como fotografías descoloridas pegadas en maniquíes. No había profundidad en sus ojos, no había expresión real en sus caras. Y cuando la luz de nuestra patrulla los iluminó directamente, juro que por un momento pude ver a través de ellos, ver el desierto detrás de ellos como si fueran translúcidos. «Buenos días, compañeros», dijo uno de ellos con una voz que sonaba extraña, como si viniera de una grabación vieja reproducida a velocidad ligeramente incorrecta. «Solo realizando un alto de rutina. Todo bajo control aquí». Me acerqué más, mi entrenamiento luchando contra mi instinto que me gritaba que retrocediera. «¿Pueden mostrarme su identificación oficial?» El oficial alcanzó hacia su cinturón y sacó una placa. Cuando me la mostró, vi que era una placa genuina de la Policía Federal de Caminos, pero del diseño antiguo que se había discontinuado en 1993. Y el número de placa, lo reconocí. Mi sangre se heló. Ese número de placa había pertenecido a un oficial llamado Roberto Mendoza. Lo sé porque su placa está en un memorial en nuestra base en Ciudad Juárez. Un memorial para oficiales caídos en el cumplimiento del deber. Roberto Mendoza murió en 1986, asesinado por narcotraficantes en este mismo tramo de carretera. «¿Oficial Mendoza?», dije, mi voz temblando ligeramente. «Ese es su nombre». La figura asintió con ese movimiento robótico, antinatural. «Oficial Roberto Mendoza, para servirle. Mi compañero es el oficial Javier Ruiz. Estamos asignados al patrullaje de este sector». Javier Ruiz, otro nombre que reconocí del memorial, había muerto junto con Mendoza en el mismo ataque. Jorge estaba a mi lado ahora, y podía escucharlo respirar aceleradamente. Él también había hecho la conexión. «Oficiales», dije, tratando de mantener mi voz firme, «necesitamos que vengan con nosotros a la base para una verificación de credenciales». Los dos oficiales fantasmas se miraron entre sí, y entonces sonrieron, pero no eran sonrisas humanas normales. Sus bocas se abrieron demasiado, revelando oscuridad en lugar de dientes o lengua, y cuando hablaron, sus voces se superpusieron en una armonía discordante imposible. «No podemos ir a la base. Nunca podemos abandonar nuestra ruta. Estamos condenados a patrullar esta carretera eternamente, deteniendo conductores, persiguiendo infractores, cumpliendo con nuestro deber incluso en la muerte. Porque morimos con la tarea incompleta, morimos en medio de nuestro turno, y ahora ese turno nunca termina». El sedán que habían detenido de repente arrancó su motor y salió disparado, el conductor claramente aterrorizado. Los oficiales fantasma ni siquiera lo miraron. Sus ojos vacíos estaban fijos en Jorge y en mí. «Ustedes son como nosotros», continuaron. «Oficiales de tránsito, guardianes de la carretera. Algún día, ustedes también morirán aquí. Todos lo hacemos eventualmente. Y cuando lo hagan, se unirán a nosotros en el patrullaje eterno».
conduciendo y conduciendo, persiguiendo y persiguiendo, sin descanso, sin alivio, sin amanecer. «Vámonos», dijo Jorge, agarrando mi brazo. «Vámonos ahora, Miguel». Comenzamos a retroceder hacia nuestra patrulla, sin darles la espalda a esas cosas. Las figuras no se movieron, solo permanecieron ahí paradas, sus ojos sin vida siguiéndonos. No pueden escapar de su destino. Llamaron mientras subíamos a nuestro vehículo. Esta carretera los reclama a todos eventualmente. Nos vemos pronto, hermanos en uniforme. Muy pronto. Jorge arrancó el motor y aceleró, las llantas de nuestra patrulla chirriando mientras nos alejábamos a toda velocidad. Miré por el espejo retrovisor y vi a los dos oficiales fantasma todavía parados ahí, inmóviles como estatuas. Y luego, en un parpadeo, desaparecieron junto con su Suburban antigua, como si nunca hubieran estado ahí. «¿Qué mierda fue eso?», gritó Jorge, su voz quebrada por el pánico que ambos sentíamos. «¿Qué chingados acabamos de ver?». «No lo sé», admití, «pero necesitamos reportar esto. Necesitamos...». El radio cobró vida con un chillido de estática que era casi doloroso de escuchar. Y a través de esa estática vino una voz, la misma voz mecánica y superpuesta de los oficiales fantasma. «Unidad 5-3, aquí patrulla fantasma. Tenemos un 10 a 33 en progreso. Requieren asistencia urgente. Nuestra ubicación es la vieja Federal 49, kilómetro 32. Repito, 10 a 33 en progreso». Un 10 a 33 era el código para una emergencia con oficial en peligro. «No respondas», le dije a Jorge. «Es una trampa. Están tratando de llevarnos a esa carretera abandonada, al lugar que Villalobos nos advirtió que evitáramos». Pero el radio continuó, la voz haciéndose más urgente, más desesperada. «Unidad 5-3, oficial caído. Repito, oficial caído. Necesitamos asistencia médica inmediata. Por favor, respondan. Por favor, no nos abandonen como todos los demás». Jorge me miró, su rostro atormentado. Era nuestro juramento, nuestro deber, nunca abandonar a un compañero oficial en peligro. Pero ambos sabíamos que esto no era real, que era una trampa elaborada por algo que no entendíamos. «No podemos ir», dije firmemente. «Sea lo que sea eso, no son oficiales reales. No podemos ayudarlos porque ya están más allá de nuestra ayuda». El radio emitió un último chillido de estática, y luego la voz cambió, volviéndose más profunda, más siniestra. «Cobardes. Son cobardes como todos los demás. Pero no importa. Eventualmente todos terminan en nuestro tramo de carretera. Todos vienen a nosotros. Y cuando lo hagan, no habrá escape». Luego silencio. Condujimos en silencio tenso durante los siguientes minutos, ambos tratando de procesar lo que habíamos experimentado. Fue Jorge quien finalmente habló. «Miguel, tenemos que reportar esto a Villalobos. Él necesita saber que lo que dijo sobre la patrulla fantasma es real». «¿Y qué le vamos a decir exactamente?», respondí. «¿Qué vimos a dos oficiales muertos patrullando la carretera, que nos invitaron a unirnos a su ronda eterna? Van a pensar que nos hemos vuelto locos o que estamos inventando excusas para abandonar nuestro puesto». «Pero tú reconociste esos nombres», insistió Jorge. «Roberto Mendoza y Javier Ruiz. Están en el memorial Oficiales Caídos». «Lo sé», dije, y eso hace que sea aún más perturbador, porque significa que lo que vimos no fue solo una alucinación compartida. Fue algo específico, algo que conoce nuestra historia, que conoce nuestros muertos. Decidimos terminar nuestro turno normalmente y reportar la situación al sargento Villalobos en persona cuando regresáramos a la base. Mientras tanto, evitaríamos cualquier cosa remotamente relacionada con la vieja Federal 49. Pero el universo, o lo que fuera que controlaba esta situación, tenía otros planes. Cerca de las 4 de la madrugada, justo cuando comenzaba a pensar que el resto de la noche transcurriría sin más incidentes paranormales, nuestro sistema GPS comenzó a hacer algo extraño. La pantalla mostraba que estábamos en la Federal 45, como debíamos estar, pero la ruta en el mapa comenzó a cambiar, las líneas reorganizándose como si el mapa mismo estuviera vivo. «¿Qué le pasa al GPS?», preguntó Jorge, golpeando la pantalla como si eso fuera a arreglarlo. «No lo sé, probablemente solo un error del sistema», dije, pero en el fondo de mi estómago sentía que no era solo un error. Y entonces miré por el parabrisas y mi corazón se detuvo. El letrero verde que acabábamos de pasar, el que debería decir Federal 45, Chihuahua 85 kilómetros,
Ahora decía algo diferente. Federal 49, vía cerrada. Jorge, dije lentamente, pon atención a la carretera. ¿Te parece que se ve diferente? Él miró alrededor, sus ojos ensanchándose con creciente horror. La Federal 45 tiene 2 carriles en cada dirección con líneas pintadas de blanco nuevo. ¿Esta carretera? Miró el asfalto frente a nosotros. Esta carretera solo tiene un carril por dirección y las líneas están casi completamente descoloridas. Y el pavimento está lleno de grietas y baches. No era posible. No habíamos girado, no habíamos tomado ningún desvío. Pero de alguna manera, imposiblemente, ya no estábamos en la Federal 45. Estábamos en la vieja Federal 49, el tramo abandonado que nos habían advertido que evitáramos. Tenemos que dar la vuelta, dijo Jorge, comenzando a reducir la velocidad. No, dije, mi instinto de supervivencia activándose. No te detengas. Si damos la vuelta, estaremos conduciendo de regreso hacia donde vimos a esos oficiales fantasma. Sigamos adelante. Tiene que haber una salida que nos lleve de vuelta a la 45. Jorge aceleró, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. La carretera frente a nosotros se extendía recta y vacía, bordeada por desierto oscuro a ambos lados. No había luces, no había señales de civilización, solo nosotros y el camino interminable. Y entonces vimos las luces detrás de nosotros. Luces de emergencia rojas y azules, parpadeando en ese ritmo irregular que habíamos visto antes. Una patrulla nos estaba siguiendo, acercándose rápidamente. No puede ser, susurró Jorge, mirando por el espejo retrovisor. No es posible. Pero ahí estaba, la Suburban antigua, conduciendo a velocidad imposible, acortando la distancia entre nosotros con cada segundo. Y podía ver las figuras en el interior. Mendoza y Ruiz, con sus rostros de fotografías descoloridas, sus ojos vacíos fijos en nosotros. «¡Acelera!», grité. Jorge pisó el acelerador hasta el fondo. Nuestra Ram 2500 era un vehículo poderoso, capaz de alcanzar velocidades de más de 160 kilómetros por hora. Pero no importaba que tan rápido fuéramos, la Suburban fantasma seguía ganando terreno. «Miguel, no puedo dejarlo atrás», jadeó Jorge. Es como si no estuviera sujeto a las mismas leyes físicas que nosotros. La Suburban ahora estaba justo detrás de nosotros, tan cerca que podía ver claramente a través de nuestro espejo retrovisor a los 2 oficiales muertos en el interior. Mendoza estaba conduciendo, sus manos en el volante en la posición perfecta de las 2:10 como enseñan en la academia. Ruiz estaba en el asiento de pasajero y levantó una radio hacia su boca. Nuestro propio radio cobró vida otra vez. Unidad 53. Aquí patrulla fantasma. Están excediendo el límite de velocidad. Deténganse inmediatamente o serán perseguidos bajo protocolo de alto forzado. No te detengas, le dije a Jorge. No importa que digan, no te detengas. La Suburban comenzó a intentar adelantarnos, moviéndose hacia el carril izquierdo. Jorge giró el volante para bloquearlos, pero ellos simplemente pasaron a través de nosotros. Literalmente a través de nosotros. Por un momento sentí un frío glacial llenar nuestra cabina mientras la Suburban fantasma ocupaba el mismo espacio físico que nosotros, y pude ver directamente a través del vehículo, ver el motor fantasmal, ver los ocupantes fantasmales, ver a través de todo hacia el desierto del otro lado. Y entonces la Suburban se materializó frente a nosotros, forzándonos a frenar violentamente para evitar un choque. «A la derecha», grité, «sal de la carretera». Jorge giró el volante bruscamente hacia la derecha, dejando el asfalto y adentrándose en el desierto. Nuestra patrulla rebotaba violentamente sobre terreno irregular, matorrales rasguñando los costados, rocas golpeando el chasis. Pero seguimos adelante, alejándonos de esa carretera maldita. La Suburban nos siguió, sus faros iluminando la noche detrás de nosotros. Pero mientras más nos adentrábamos en el desierto, más se desvanecían esas luces, como si el vehículo fantasma estuviera perdiendo sustancia, perdiendo su capacidad de manifestarse mientras más nos alejábamos de su carretera. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero probablemente fueron solo 5 minutos, las luces desaparecieron completamente. Nos detuvimos, el motor de nuestra patrulla jadeando, ambos respirando pesadamente. ¿Se fueron?, preguntó Jorge, mirando nerviosamente por todos los espejos. «Creo que sí», dije. «Creo que solo pueden existir en esa carretera, que están atados a ella de alguna manera». Revisamos nuestro GPS. Estaba funcionando normalmente otra vez,
mostrando que estábamos a unos 3 kilómetros al este de la Federal 45. Había un camino de tierra a unos 500 metros de nuestra posición que nos llevaría de vuelta a la carretera principal. Condujimos lentamente hacia ese camino, ambos todavía en alerta máxima, esperando que la Suburban Fantasma reapareciera en cualquier momento. Pero no lo hizo. Llegamos al camino de tierra. Lo seguimos de regreso a la Federal 45, y cuando nuestras llantas tocaron el asfalto de la carretera principal, ambos suspiramos con alivio audible. ¿Estamos de vuelta?, preguntó Jorge. Estamos realmente de vuelta en la Federal 45. Verifiqué todos los indicadores que pude. El pavimento era nuevo, las líneas eran blancas y brillantes, los letreros coincidían con los de la Federal 45. Sí, estamos de vuelta. No sé cómo terminamos en esa otra carretera, pero hemos salido. Decidimos terminar nuestro turno sin más incidentes, conduciendo directamente de regreso a la base en Ciudad Juárez sin hacer más paradas de lo absolutamente necesario. Cuando el sol comenzó a salir a las 6 de la mañana, pintando el desierto de Chihuahua en tonos de rojo y dorado, nunca había estado tan agradecido de ver el amanecer. Llegamos a la base a las 6:30 de la mañana. El sargento Villalobos nos esperaba, con una expresión que sugería que ya sabía que algo había pasado. ¿Tuvieron problemas con la patrulla fantasma?, preguntó sin preámbulo cuando entramos a su oficina. Jorge y yo intercambiamos miradas. ¿Cómo lo supo?, pregunté. Porque no son los primeros, respondió, indicándonos que nos sentáramos. Y probablemente no serán los últimos. Esa manifestación paranormal, o lo que sea, ha estado activa desde los años 80. Los oficiales Roberto Mendoza y Javier Ruiz fueron emboscados y asesinados por narcotraficantes en la vieja Federal 49 en mayo de 1986. Estaban en medio de perseguir a los sospechosos cuando fueron baleados. Murieron instantáneamente, pero su patrulla continuó conduciendo por varios cientos de metros antes de salirse de la carretera. Se levantó y fue hacia un archivero, sacando una carpeta vieja y polvorienta. Desde entonces, ha habido incontables reportes de una patrulla fantasma en ese tramo. Siempre la misma Suburban del 86, siempre los mismos 2 oficiales, siempre tratando de completar esa última persecución que nunca terminaron. He hablado con oficiales veteranos que han tenido encuentros con ellos. La mayoría se niega a hablar de ello. Temen que piensen que están locos. ¿Por qué no se cierra permanentemente esa carretera?, preguntó Jorge. ¿Por qué no se demuele o se bloquea completamente? Villalobos suspiró. Se intentó. En los años 90, después de que el gobierno construyó la nueva Federal 45 como reemplazo, cerraron oficialmente la 49. Pusieron barreras, señales de camino cerrado. Incluso destruyeron algunos puentes para hacer imposible atravesarla completamente. Pero la carretera persiste. De alguna manera, los conductores reportan entrar en ella sin querer, encontrándose en ese tramo abandonado sin recordar haber tomado ningún desvío. Y una vez que estás ahí, la patrulla fantasma te encuentra. ¿Qué quieren de nosotros?, pregunté. Los oficiales fantasma. ¿Qué es lo que buscan? Algunos piensan que solo están atrapados, repitiendo eternamente sus últimos momentos, respondió Villalobos. Otros creen que están tratando de reclutar, de hacer que otros oficiales se unan a ellos en su patrullaje eterno. Y hay quienes piensan que están tratando de advertirnos, de decirnos que todos terminaremos como ellos si seguimos en este trabajo el tiempo suficiente. ¿Usted los ha visto?, preguntó Jorge. Villalobos asintió lentamente. Una vez, hace 15 años. Estaba respondiendo a una llamada cerca de la frontera y de alguna manera terminé en la 49. Los vi en mi espejo retrovisor, persiguiéndome exactamente como los describieron. Logré salir al desierto como ustedes, y desde entonces he tratado de advertir a otros. Pero es difícil creer hasta que lo experimentas tú mismo. Pasamos la siguiente hora dando nuestro reporte oficial. Aunque Villalobos nos advirtió que sería archivado bajo incidentes anómalos y probablemente nunca sería visto por nadie fuera de un pequeño círculo de oficiales veteranos que conocían la verdad. ¿Vamos a volver a tener problemas con ellos?, pregunté antes de irnos. ¿La patrulla fantasma nos va a seguir persiguiendo? No lo sé, admitió Villalobos. Algunos oficiales reportan múltiples encuentros. Otros nunca vuelven a verlos después del primer incidente. Mi consejo es que eviten ese sector completamente si pueden. Y si alguna vez se encuentran inexplicablemente en la Federal 49 otra vez, salgan de ahí lo más rápido posible. No se detengan. No respondan a sus llamados por radio.
Solo conduzcan hasta que estén de vuelta en territorio seguro. Han pasado 4 meses desde aquella noche. Todavía trabajo como agente de tránsito de la Policía Federal de Caminos, aunque he solicitado ser transferido a un sector diferente, uno que esté lo más lejos posible de la vieja Federal 49. Mi solicitud todavía está en procesamiento. Jorge también sigue en el trabajo, pero algo cambió en él después de esa noche. Es más callado ahora, más reservado. A veces lo encuentro mirando fijamente el desierto cuando estamos en patrulla, como si estuviera viendo algo que yo no puedo ver. Y yo vivo con el conocimiento de que hay cosas en estas carreteras que van más allá de nuestra comprensión. Que los muertos a veces no descansan, especialmente aquellos que murieron con el deber incompleto, con la tarea sin terminar. Roberto Mendoza y Javier Ruiz murieron persiguiendo criminales, murieron en servicio activo, y de alguna manera eso los ató a la carretera, los condenó a continuar su patrullaje eternamente. He investigado sus historias cuando he podido. Ambos eran oficiales ejemplares, dedicados a su trabajo, con familias que los amaban. La noche que murieron estaban respondiendo un reporte de contrabando de drogas, persiguiendo una camioneta cargada con varios kilos de cocaína. Los narcotraficantes los emboscaron en un tramo aislado de la carretera, disparándoles más de 50 veces. Sus cuerpos fueron encontrados todavía en sus asientos, todavía abrochados, Mendoza todavía con las manos en el volante. Sus familias recibieron honores y pensiones, fueron recordados como héroes. Pero nadie les dijo que sus espíritus no habían encontrado paz, que todavía estaban ahí afuera, atrapados en un bucle eterno de persecución que nunca terminaría. A veces me pregunto si ese será mi destino también. He estado en este trabajo 29 años. He tenido encuentros cercanos con la muerte docenas de veces, tiroteos con narcotraficantes, persecuciones a alta velocidad, situaciones donde un segundo de diferencia habría significado mi muerte. ¿Qué pasa si algún día ese segundo no está de mi lado? ¿Qué pasa si muero en servicio, en medio de mi turno, con una tarea incompleta? Me convertiré en otra patrulla fantasma, condenado a conducir eternamente por carreteras oscuras, persiguiendo sombras, cumpliendo un deber que ya no importa porque estoy más allá de la vida pero no puedo aceptar la muerte. La semana pasada tuve un sueño. Estaba conduciendo por una carretera vacía de noche, Jorge a mi lado, y en el espejo retrovisor vi luces de emergencia acercándose. Pero cuando miré más de cerca, no era Mendoza y Ruiz en esa patrulla fantasma. Éramos Jorge y yo. Versiones fantasmales de nosotros mismos, con rostros de fotografías descoloridas, ojos vacíos, persiguiendo nuestra propia patrulla en un bucle imposible de causalidad. Me desperté gritando, empapado en sudor. Mi esposa me preguntó que estaba mal. Pero, ¿cómo podía explicarle? ¿Cómo podía decirle que tengo miedo de que ese sueño sea premonición? Que de alguna manera ya estoy atrapado en ese destino, y que todo desde aquella noche en la Federal 49 hectáreas ha sido solo un preludio a mi eventual transformación en otro fantasma patrullando carreteras eternas. He tratado de hablar con Jorge sobre esto, pero él se niega a discutirlo. Dice que necesitamos olvidar lo que vimos, seguir adelante, no dejar que esa experiencia nos defina. Pero yo no puedo olvidar, y sospecho que él tampoco, por mucho que lo intente, porque la verdad es que la patrulla fantasma nos cambió. Nos mostró que la muerte no es necesariamente el final, que hay peores destinos que morir. Puedes quedar atrapado entre la vida y la muerte, condenado a repetir tus últimas acciones eternamente, nunca avanzando, nunca descansando, solo existiendo en un estado de animación suspendida que no es realmente existencia en absoluto. Y cada vez que me pongo mi uniforme, cada vez que salgo en patrulla, me pregunto si esta será la noche en que algo sale mal, la noche en que no regreso a casa, la noche en que me uno a Mendoza y Ruiz en su ronda eterna. Villalobos se retiró hace 2 semanas. En su fiesta de despedida, cuando estábamos solos por un momento, me puso una mano en el hombro y me dijo: «Sal de esto mientras puedas, Miguel. No termines como yo, pasando 35 años sabiendo que hay cosas ahí afuera que no podemos explicar ni combatir. No vale la pena el salario ni el honor. Solo te consume lentamente. Pero no es tan fácil. Este trabajo es lo único que sé hacer. Es mi identidad, mi propósito. Sin él, ¿quién soy? Así que continúo patrullando las carreteras del norte de México, evitando cuidadosamente cualquier cosa que se parezca a la vieja Federal 49, tratando de hacer mi trabajo sin pensar demasiado en lo que vi aquella noche. Pero es imposible no pensar en ello cuando cada vez que veo luces de emergencia en mi espejo retrovisor, mi corazón se acelera.
Cuando cada vez que paso por un tramo particularmente desolado de carretera de noche, me pregunto si de alguna manera he vuelto a entrar en ese espacio imposible donde los muertos patrullan eternamente. La peor parte no es el miedo a morir, es el miedo a no morir completamente, a quedar atrapado como Mendoza y Ruiz, condenado a conducir estas carreteras mucho después de que mi cuerpo se haya ido, mucho después de que todos los que me conocieron hayan muerto también, eternamente repitiendo mis últimas acciones en un bucle sin fin. Porque aprendí algo fundamental aquella noche en la Federal 49. El verdadero terror no es lo desconocido, es lo conocido transformado en algo imposible. Es ver tu propia profesión, tu propio deber, convertido en una prisión eterna. Es la comprensión de que las mismas cosas que le dan significado a tu vida, que te hacen sentir que estás contribuyendo al bien mayor, pueden convertirse en las cadenas que te atan a la existencia mucho después de que deberías haber encontrado paz. Mendoza y Ruiz eran buenos oficiales. Murieron haciendo su trabajo, y por eso están condenados a continuar haciéndolo para siempre, atrapados en un momento que nunca termina, persiguiendo criminales que ya no son reales, deteniendo conductores que no pueden ver realmente, patrullando una carretera que técnicamente ya no existe. Y algún día, si no tengo cuidado, yo estaré ahí con ellos. La patrulla fantasma de la Ruta 49 se convertirá en 3 vehículos en lugar de 2. Y algún joven oficial, nuevo en el trabajo, lleno de ideales y determinación, terminará en esa carretera maldita y verá luces de emergencia en su espejo retrovisor. Y cuando mire más de cerca, verá mi rostro, convertido en una fotografía descolorida, mis ojos vacíos, mi voz mecánica llamándolo por el radio para que se detenga y se una a nosotros en el patrullaje eterno. Ese es mi miedo. Ese es el peso que llevo cada día. Y cada noche, cuando cierro los ojos para dormir, conduzco una vez más por esa carretera fantasma, viendo las luces acercándose a mi espejo retrovisor, sabiendo que eventualmente no podré escapar, que eventualmente me alcanzarán y me reclamarán. Y en el fondo de mi alma, en un lugar que no quiere examinar demasiado de cerca, me pregunto si ya me alcanzaron. Si aquella noche en la Federal 49 realmente terminó con nosotros escapando, o si todo desde entonces ha sido solo una ilusión, un sueño de libertad que tengo mientras mi verdadero ser ya está atrapado en esa suburban fantasma, conduciendo eternamente por carreteras que ya no existen, persiguiendo una justicia que nunca alcanzaré. Esa es la verdadera maldición de la patrulla fantasma. No es solo que existe, es que una vez que la has visto, nunca puedes estar completamente seguro de que no eres parte de ella, de que no te convertiste en otro oficial muerto, atrapado en la negación, incapaz de aceptar que tu turno terminó hace mucho tiempo y que es hora de dejar ir. Así que patrulo cada noche con esa duda, esa incertidumbre, y espero, con una mezcla de terror y resignación, el día en que finalmente obtenga mi respuesta.